Hay personas que se pasan todo el día cuidando su alimentación y acaban cometiendo el mayor error en las últimas horas del día. El problema no está solo en lo que comes, sino también en la hora a la que comes. Después de los 60, el cuerpo tiene más dificultades para controlar la presión, procesar las grasas y mantener estable el flujo sanguíneo en el cerebro durante el sueño. Por eso, ciertos alimentos, incluso los que parecen saludables, pueden suponer un riesgo real cuando se consumen por la noche. Y lo peor, muchas de estas personas se hacen revisiones, controlan el colesterol, cuidan su alimentación, pero siguen teniendo síntomas como palpitaciones nocturnas, presión irregular o sensación de confusión al despertarse, sin saber que el problema puede estar en la merienda de la noche anterior. Estudios recientes muestran que algunos alimentos populares entre las personas mayores aumentan la viscosidad de la sangre, irritan los vasos cerebrales y pueden desencadenar alteraciones silenciosas en la circulación nocturna. En algunos casos, el riesgo de accidente cerebrovascular aumenta incluso cuando la persona no tiene antecedentes de hipertensión. En este video, descubrirá cuáles son los 7 alimentos que pueden aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular cuando se consumen antes de acostarse. Comprenderá cómo actúan en el organismo, por qué se vuelven más peligrosos con la edad y qué hacer para proteger su salud sin renunciar a comer bien. Y si suele tomar algún tentempié por la noche, vea el vídeo hasta el final. El alimento número 3 puede parecer inofensivo, pero su impacto en el sistema circulatorio ha sorprendido incluso a neurólogos experimentados. Aprovecha y suscríbete al canal, dale a me gusta y comenta a continuación qué sueles comer por la noche. Tu comentario ayuda a difundir este contenido a quienes más lo necesitan. Ahora sí, vamos a entender por qué la última comida del día merece más atención de la que imaginas. Durante el día, el cuerpo está activo. La circulación funciona a un ritmo más elevado. La digestión es más rápida y el metabolismo trabaja con más intensidad. Pero por la noche, todo esto se ralentiza. La presión arterial desciende de forma natural. El flujo sanguíneo al cerebro cambia de patrón y el sistema digestivo entra en modo de reposo. Este funcionamiento más lento es normal. El problema comienza cuando ciertos alimentos interfieren en este equilibrio, especialmente en personas mayores de 60 años. Con la edad, el cuerpo pierde parte de su eficiencia para metabolizar las grasas, procesar el sodio y estabilizar el flujo sanguíneo durante el sueño. Esto significa que un alimento que se toleraría bien por la mañana o por la tarde puede provocar un pico de presión o un ligero cambio circulatorio cuando se consume por la noche. Y hay otro punto importante: la posición horizontal durante el sueño. Al estar acostado, el sistema digestivo también cambia su comportamiento. La digestión se vuelve más lenta y los efectos de los alimentos ingeridos pueden durar más tiempo en el organismo, generando una sobrecarga en órganos como el hígado, los riñones y los vasos cerebrales. Además, los estudios indican que ciertos compuestos presentes en las nueces, los frutos secos y los alimentos industrializados tienden a aumentar la viscosidad de la sangre durante la noche, dificultando su paso por el cerebro y aumentando el riesgo de microtrombos. Este riesgo es aún mayor en personas que ya tienen factores como antecedentes familiares de accidente cerebrovascular, hipertensión controlada con medicamentos, diabetes tipo 2 o sobrepeso. Por lo tanto, más que restringir los alimentos, es necesario comprender el momento ideal para consumirlos y, sobre todo, evitar el peor momento posible para hacerlo. Ahora que ya entiendes por qué la noche es el periodo más delicado, vamos a empezar con la lista de los 7 alimentos a los que hay que prestar atención, empezando por uno que muchos consideran saludable, pero que puede sobrecargar el cerebro mientras duermes.
Las nueces pecanas suelen considerarse un alimento saludable, rico en grasas buenas y antioxidantes. Y, de hecho, tienen su valor nutricional, pero el problema está en la hora en que se consumen. Durante el día, el cuerpo tiene una mayor capacidad para metabolizar sus grasas, que son predominantemente insaturadas. Pero por la noche, especialmente después de los 60 años, el metabolismo se ralentiza y la digestión de estas grasas se vuelve más lenta, prolongando su circulación en la sangre durante horas. Según un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, el consumo nocturno de alimentos ricos en grasas, aunque sean saludables, aumenta la viscosidad de la sangre y puede favorecer la formación de pequeños coágulos en personas mayores. Además, las nueces pecanas tienen un alto contenido calórico, lo que puede provocar un aumento leve, pero significativo, de la presión arterial durante el sueño, especialmente si se combinan con otros alimentos grasos en la cena o la merienda. Otro factor relevante es la sensibilidad del flujo cerebral nocturno. Durante el sueño, el organismo prioriza la irrigación de áreas específicas del cerebro y cualquier interferencia en el equilibrio lipídico de la sangre puede afectar a este mecanismo. El resultado: microdespertares, confusión al despertar y, en casos más críticos, aumento del riesgo de accidente cerebrovascular silencioso. Esto no significa que debas eliminar las nueces pecanas de tu dieta, pero sí que debes replantearte el momento de su consumo y darles prioridad en las primeras comidas del día, cuando el cuerpo está más preparado para procesar este tipo de grasas. Y hablando de grasas vegetales, el siguiente alimento de la lista también parece inofensivo, pero cuando se consume por la noche puede provocar inflamación silenciosa en los vasos sanguíneos y aumentar la retención de líquidos, incluso en personas sanas. Mucha gente asocia los piñones con algo natural, nutritivo e incluso protector de la salud cardiovascular, y realmente ofrecen beneficios cuando se consumen en el contexto adecuado. Lo que pocos saben es que los piñones son una de las fuentes vegetales más concentradas en omega 6, un tipo de grasa poliinsaturada que en exceso y sin equilibrio con el omega 3 estimula los procesos inflamatorios en el organismo. Según un estudio publicado en el Journal of Lipid Research, las dietas ricas en omega 6, como las que incluyen piñones con frecuencia, aumentan los niveles de marcadores inflamatorios en la circulación, lo que puede comprometer la flexibilidad de los vasos y dificultar el flujo cerebral durante el sueño. Por la noche, este efecto es aún más relevante. Con el metabolismo más lento y los vasos sanguíneos en reposo, cualquier estímulo inflamatorio aumenta el riesgo de disfunción endotelial, uno de los desencadenantes más silenciosos de la formación de microtrombos. Además, los piñones contienen carbohidratos de absorción moderada que pueden elevar discretamente la glucemia nocturna. Esta variación, asociada al cuadro inflamatorio, sobrecarga la autorregulación cerebral y puede favorecer episodios de presión inestable durante el sueño. Lo ideal, una vez más, no es excluir, sino entender cuál es el mejor momento para incluir. Si va a consumir piñones, dé prioridad a la hora del almuerzo o de la tarde, cuando el cuerpo está más preparado para procesar tanto las grasas como los carbohidratos que aportan. Ahora bien, si pensaba que el riesgo solo estaba en los alimentos puros, espere a ver el impacto que algunas mezclas industriales tienen en su cerebro durante la madrugada. En las etiquetas, todo parece prometedor: natural, sin conservantes, rico en fibra y antioxidantes. Pero en la práctica, muchas de las mezclas industriales de frutos secos con frutas deshidratadas se convierten en una verdadera trampa nocturna. El primer punto es la combinación de grasas y azúcares concentrados. Los frutos secos aportan aceites vegetales y calorías densas.
Las frutas secas, aunque son naturales, pasan por un proceso de deshidratación que aumenta la concentración de azúcares por volumen, lo que eleva rápidamente el nivel de glucosa en sangre, sobre todo si se consumen por la noche y sin otros alimentos en el estómago. El segundo problema es que muchas de estas mezclas, incluso las que se denominan premium, contienen aditivos como sal refinada, aceites vegetales calentados o azúcares añadidos. Esta combinación sobrecarga el sistema cardiovascular, estimula la retención de líquidos y puede provocar picos de presión nocturnos en personas con predisposición. Un estudio publicado en la revista Circulation demostró que la ingesta combinada de sodio y azúcar por la noche está asociada con una mayor rigidez arterial y un aumento del riesgo de disfunciones circulatorias en adultos mayores. Además, la falsa sensación de alimento ligero hace que muchas personas exageren en la cantidad, creyendo que están tomando un tentempié saludable, cuando en realidad están aumentando las calorías, los azúcares y la inflamación en uno de los momentos más delicados del día. Si te gustan los frutos secos y las frutas deshidratadas, lo ideal es consumirlos puros, sin aceites, azúcares ni sal añadidos. Y preferiblemente durante el día, cuando el cuerpo está más activo y preparado para lidiar con este tipo de combinación. Y si entre tus favoritas se encuentran las almendras saladas envasadas al vacío, vale la pena prestar más atención. Este tipo de aperitivo, tan común al final del día, puede esconder riesgos aún mayores, y de eso vamos a hablar ahora. Entre todos los frutos secos disponibles en los estantes, las almendras se encuentran entre los más consumidos. Y con razón, son ricas en vitamina E, magnesio y compuestos antioxidantes. El problema aparece cuando estas almendras vienen cargadas de sal y conservantes, como ocurre en la mayoría de las versiones listas para el consumo. El sodio, en sí mismo, ya es un factor de riesgo conocido para las personas con presión arterial sensible, pero por la noche su efecto tiende a ser más peligroso. Según el Journal of Clinical Hypertension, incluso una ingesta moderada de sodio antes de acostarse puede elevar significativamente la presión arterial nocturna en adultos mayores, interfiriendo en la autorregulación cerebral y en el ritmo natural del sueño. El riesgo aumenta cuando este consumo se produce de forma aislada, como un tentempié nocturno, sin la presencia de fibras o proteínas que ayuden a equilibrar la absorción. La sal entra rápidamente en el torrente sanguíneo y puede desestabilizar la función renal y la presión intracraneal. Además, muchas de estas almendras industrializadas reciben una capa de grasa vegetal para darles brillo o conservar su textura crujiente. Este detalle pasa desapercibido, pero intensifica el efecto inflamatorio y compromete la fluidez de la sangre, un factor crítico durante el sueño profundo. Vale la pena recordar que el impacto no es inmediato ni siempre perceptible, pero cuando se suma a la edad, la genética y otros hábitos nocturnos, esta pequeña elección puede contribuir a trastornos circulatorios y a un aumento del riesgo de accidente cerebrovascular a lo largo del tiempo. Por supuesto, esto no significa que haya que abandonar las almendras, pero sí hay que dar prioridad a las versiones crudas o tostadas sin sal, consumidas en momentos estratégicos, como a media mañana o por la tarde. Y si cree que el peligro termina con los frutos secos más conocidos, espere a ver el siguiente alimento de la lista: discreto, sabroso y a menudo considerado fitness, pero con un efecto poco conocido sobre la presión nocturna. El pistacho ha ganado fama en los últimos años como un snack inteligente, nutritivo e incluso aliado de la salud del corazón. Rico en fibra, antioxidantes y grasas monoinsaturadas, realmente puede aportar beneficios, pero solo cuando se consume con moderación y en el momento adecuado.
Lo que muchos no saben es que los pistachos suelen venderse tostados con sal, conservantes y en algunos casos colorantes artificiales. Esta combinación, además de reducir el valor nutricional original, aumenta el contenido de sodio de la porción y acentúa la retención de líquidos, especialmente por la noche. E incluso en las versiones sin sal hay un punto a tener en cuenta. Los pistachos contienen cantidades significativas de arginina, un aminoácido que estimula la producción de óxido nítrico en el organismo. Este compuesto tiene una función vasodilatadora, lo cual es ideal durante el día, pero por la noche puede provocar fluctuaciones en la presión arterial en personas más sensibles. Un estudio publicado en el American Journal of Physiology destacó que los niveles elevados de óxido nítrico durante la noche están asociados con trastornos del flujo cerebral e inestabilidad de la presión intracraneal, especialmente entre las personas mayores. Además, los pistachos son muy calóricos. Y como es fácil comer más de lo necesario, especialmente delante del televisor o del móvil, el tentempié nocturno, aparentemente saludable, puede convertirse en un exceso metabólico silencioso. Lo ideal es consumir pistachos sin sal, en porciones moderadas y, preferiblemente por la mañana o a media tarde, cuando su efecto vasodilatador puede ayudar en lugar de perjudicar. En el siguiente punto de la lista, tenemos uno de los frutos secos más tradicionales, a menudo asociado con la memoria y la salud cerebral, pero que por la noche puede tener el efecto contrario. Las nueces son conocidas por su fama de alimento para el cerebro, y con razón. Contienen ácidos grasos beneficiosos, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que ayudan a la salud neurológica. Pero eso no significa que se puedan consumir en cualquier momento del día, sin tener en cuenta el estado del cuerpo y la hora de consumo. Durante el sueño, el flujo sanguíneo cerebral está más regulado y el organismo funciona en modo de reparación. La introducción de alimentos ricos en grasas, como las nueces, puede interferir en este equilibrio, especialmente en personas mayores. Aunque son una fuente de omega 3, un nutriente importante, las nueces también contienen cantidades significativas de fitoestrógenos y compuestos bioactivos que alteran la función vascular, dependiendo de la hora y la sensibilidad individual. Además, su digestión es lenta. Si se consumen por la noche, pueden provocar reflujo silencioso, afectar la calidad del sueño y sobrecargar la circulación durante las fases más profundas del descanso. A largo plazo, esto puede provocar microdespertares nocturnos, confusión mental al despertar y un mayor riesgo de eventos isquémicos silenciosos. La buena noticia es que estos riesgos no aparecen cuando los frutos secos se consumen por la mañana o a primera hora de la tarde, momentos en los que el cuerpo está más capacitado para procesar sus nutrientes y aprovechar sus beneficios. Siguen siendo un alimento excelente para el cerebro, siempre y cuando se incluyan en el momento adecuado de la rutina. Y ahora que ya entiendes cómo incluso los alimentos saludables pueden volverse peligrosos por la noche, ha llegado el momento más importante. Cómo utilizar esta información a tu favor, sin dietas extremas y sin renunciar al placer de comer bien. La mayoría de las personas se preocupan por lo que comen, pero casi nunca por cuándo lo comen. Y como hemos visto aquí, el período nocturno requiere más atención, especialmente después de los 60 años. El cuerpo cambia, la digestión cambia, la forma en que la sangre circula por el cerebro también cambia. E incluso los alimentos saludables pueden convertirse en una sobrecarga, inflamación o riesgo, dependiendo del momento en que se consuman. Esto no significa eliminar todo de la dieta o volverse paranoico con la comida. Solo significa entender que la noche es un periodo delicado, en el que hay que centrarse en la ligereza, el equilibrio
y la digestibilidad. Si te gustan los frutos secos, las frutas deshidratadas o los snacks funcionales, sigue comiéndolos. Pero es mejor hacerlo durante el día, cuando el cuerpo está más preparado para aprovechar los nutrientes y procesar las calorías de forma segura. Este simple ajuste puede marcar la diferencia en el control de la presión arterial, la prevención de accidentes cerebrovasculares silenciosos y la calidad de tu sueño y de tu vida. Si este contenido te ha ayudado, aprovecha para darle a me gusta al vídeo, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también toma un tentempié antes de acostarse. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuáles de estos alimentos sueles comer por la noche? O, si lo prefieres, escribe atención nocturna activada para que sepa que te has quedado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuida bien de tu cuerpo, aún le quedan muchas noches buenas por delante.